Se ha intentado muchas veces, pero todavía no se ha conseguido un consenso universal sobre qué es y qué no es terrorismo. La definición tiene mucho de política. Por eso hay países o juristas que consideran a Hamás, al PKK kurdo o incluso a Puigdemont como terroristas y otros no. Lo que no se discute es que hoy el terrorismo no solo tiene que ver con la violencia física. Se puede sembrar el caos sin bombas. Y al igual que los golpes del yihadismo, preocupan los de la extrema derecha. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿qué es terrorismo? Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal, Ana? Óscar Gutiérrez es mi compañero de la sección de Internacional del País y también autor de un artículo que publicaste hace poco en Ideas que se titulaba ¿Qué es terrorismo? Te he llamado por eso. ¿Qué es terrorismo? El terrorismo, aunque no tiene una definición única, universal, cogiendo algunos elementos de muchas de las definiciones que he ido leyendo estos días, tanto de organizaciones internacionales como de códigos penales, es un acto violento o la amenaza de un acto violento para, en un clima de terror o intimidación, obtener un objetivo que tiene que ver seguramente con la manipulación de un poder público, la manipulación de una organización internacional o simplemente de una sociedad. Muy importante, motivación política, ideológica, religiosa para que podamos calificar un delito como terrorista. ¿Cuándo empezamos a hablar de terrorismo? ¿Cuándo surge el concepto? El concepto que nosotros manejamos en la actualidad es más del siglo pasado, del siglo XX, pero es verdad que quizá la raíz habría que buscarla a finales del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, eso que se denominó históricamente como el reino del terror, con una forma de utilizar este término, terror, muy diferente, porque lo utilizaban precisamente el Estado contra los contrarrevolucionarios. Era una forma de decir, utilizamos el terror para evitar la contrarrevolución. De aquella Francia hay que pasar un siglo después a la Conferencia de Roma, cuando se está intentando aplacar el anarquismo y se empieza a hablar de terrorismo, y posteriormente ya el siglo pasado, la sede de Naciones Unidas, en una serie de tratados que intentan frenar actos terroristas, ¿no? Ese es el recorrido que tiene este término. Cuando pensamos en la palabra terrorismo, hay muchos conceptos alrededor, ¿no? Violencia, amenaza, terror, claro, coacción, orden público. Óscar, ¿qué determina que un acto sea considerado terrorista o no? Pues según los expertos con los que he hablado, hay una particularidad fundamental que es la motivación. Es eso que nos va a decir si un delito puede ser violencia común, un asesinato, o es terrorismo. Y esa es la motivación. Si hay una motivación política, que puede tener también una raíz ideológica, religiosa, puede ser que estemos hablando de terrorismo. Sin duda, de nuevo, si también cumple con otra serie de particularidades, como es usar el terror para conseguir el fin último. Y también que la víctima del delito no es la víctima última del acto en sí. Quiero decir, en un asesinato podemos tener a unas víctimas a las que el asesino quiere matar. En el caso del terrorismo, posiblemente las víctimas directas no son las últimas. Queremos matar o asesinar a una población, a una multitud, pero lo que queremos es atemorizar al poder público. Hay una lista del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que están las organizaciones consideradas terroristas. ¿Quién está ahí? Hay una lista que es la de Naciones Unidas, pero Estados Unidos cuenta con otra lista también, la Unión Europea también cuenta con otra lista. Comparten varios, no todos, pero organizaciones vinculadas al terrorismo de corte islamista. El mayor porcentaje de los grupos que ahí aparecen corresponden un poco a esta naturaleza, pero hay grupos de toda índole. Podemos tener el Estado Islámico, los más recientes, Al-Qaeda, pero muchos de los grupos vinculados a movimientos palestinos, pues seguro que también están, como está el PKK kurdo, y luego cada entidad, Estados Unidos, la Unión Europea o Naciones Unidas, tienen algunas diferencias.
Claro, pero ¿y qué pasa cuando un Estado, un país considera que una organización es terrorista y otro no? ¿Eso qué implicación tiene? Tenemos el caso más reciente de Turquía, miembro de la OTAN, que ha condicionado la adhesión de Suecia también a este club, a la Alianza Atlántica, a la lucha que hace Suecia de miembros del Partido de los Trabajadores Kurdos, del PKK, porque Turquía lo considera terrorista, también lo hace, por ejemplo, Estados Unidos. Pero Suecia es verdad que tradicionalmente cuenta con una población kurda muy elevada y también con algunos miembros del independentismo kurdo que Turquía considera terroristas. Entonces ha habido dificultades, digámoslo así, en la adhesión y un pequeño conflicto hasta que Suecia ha ido cediendo y colaborará con las autoridades turcas. Pero podíamos ir un poquito más allá, en el caso del PKK, del que estamos hablando, porque si bien Estados Unidos lo ha considerado grupo terrorista, su filial, por así decirlo, o sus primos hermanos sirios, sí que han colaborado con el ejército estadounidense en el combate al Estado Islámico, para que veas, Ana, toda la casuística que hay en esto del terrorismo. Claro, me imagino que es algo muy complicado, pero un país, por ejemplo, puede pedir que a una organización que suponga un problema para su Estado se la meta en una lista de organizaciones terroristas. Se puede hacer, se hace, sin duda, porque además tenemos que partir de la base de que, igual que el terrorismo tiene una motivación política, los que hacen las leyes para penar esto también son políticos, ¿no? Los estados. Me decía uno de los expertos muy bien, ¿no? Aquel tipo de violencia con la que no estén de acuerdo como terrorista. Tenemos el caso, por ejemplo, de Marruecos, con el Frente para la Liberación del Pueblo Saharaui, el Polisario, que durante años ha querido incluir en listas de organizaciones terroristas. Recientemente tenemos otro caso, el intento, por ejemplo, de Ucrania de que Estados Unidos considere a Rusia Estado patrocinador de terrorismo, una calificación algo diferente, pero que también tiene que ver con esto. El Parlamento Europeo lo ha hecho, no lo puede hacer la Unión Europea como club comunitario, porque eso, bueno, son competencias de cada Estado miembro, pero Estados Unidos se ha negado a ello. De momento no lo ha hecho. Porque ¿qué supone esto? Que te metan en una lista así. ¿Los estados evitan comerciar contigo? ¿Hay sanciones? ¿O esto es simplemente testimonial? No, existe, claro, castigos. Efectivamente, no es lo mismo estar en la lista de Naciones Unidas, que es un poco más amplia y grande, pero que supone una serie de limitaciones a la hora de relacionarte con un Estado o una organización declarada terrorista. Pero lo vemos muy claro con la Unión Europea o Estados Unidos, que forman parte de ese grupo de sancionadores, ¿no? Internacionales, y que si incluyen en sus listados a grupos o a individuos, pues enseguida cae sobre ellos el castigo mayor, que es la imposibilidad de relacionarte de forma comercial o política con estos actores. En el caso de Estados Unidos, se entiende que Washington ha decidido no declarar a Rusia Estado patrocinador del terrorismo para evitar romper todo lazo con Moscú, del tipo político, comercial, convertir a Rusia en un actor paria que quizá en este contexto de guerra con Ucrania no sería muy positivo para Washington. Óscar, ¿puede un acto ser considerado terrorista aunque no haya violencia física? Se está luchando contra el terrorismo no ya solo violento. Sobre todo en los últimos años hemos visto cómo hemos tenido que ir adaptándonos en este combate contra el terrorismo a través de, por ejemplo, en España el Código Penal, que fue reformado en 2015, debido al fenómeno yihadista. Tenemos ejemplos claros de ciberterrorismo, y ese es el campo quizá más abierto. Yo puedo atentar a través del hackeo del sistema informático de una gran empresa para que falle, y quizá no estoy ocasionando un daño físico directo. Pero en el caso del fenómeno yihadista es un buen ejemplo de ver cómo ha ido evolucionando y cómo las fronteras son muy finas. La Audiencia Nacional persigue a todos estos jóvenes que se autorradicalizan a través de las redes sociales o Internet, no están matando a nadie. Posiblemente a lo mejor no tienen la capacidad de hacerlo o no van a pasar a la acción. Pero se les persigue y a veces se les ha condenado.
Y a veces les ha tenido que poner en libertad también, depende de cada caso. O tenemos recientemente la llegada de españolas que han estado en el califato, aquello que se llamó el califato, entre Siria e Irak, que han convivido con yihadistas, que posiblemente no tienen delitos de sangre en sus ficheros, pero que solo por el hecho de haber pertenecido a este proyecto integrista, pues se les acusa de pertenencia a grupo terrorista y posiblemente les pueda caer un tiempo de prisión. Ahora me sigues contando, Óscar. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Вношу у Верховну Раду України ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства. Estamos escuchando al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, en un vídeo en el que proponía darle la nacionalidad ucraniana a todo aquel soldado extranjero que fuera a ayudarles, ayudar a las tropas ucranianas. Óscar, ¿es lo mismo un soldado español que va allí a luchar con el ejército ucraniano que uno que lucha, por ejemplo, con Hamas o con el PKK que mencionabas antes? ¿Pueden existir hoy en día esas figuras de brigadistas internacionales? Existir existen, eso segura. La definición o cómo analizar cada uno de los individuos que pueden alistarse o participar en un conflicto es complicado. Me decía hace poco un buen analista que se llama Richard Barrett, que además trabajó con los servicios de inteligencia británicos, que la falta precisamente de una definición de terrorismo pues desdibuja la división entre lo que puede ser insurgencia y terrorismo. Lo que pasa en Ucrania es que tenemos a brigadistas en los dos lados, tanto en el bando ruso como en el bando ucraniano. Hay que ir caso por caso, pero yo hace muy poquito, antes de regresar de mi último viaje a Ucrania, conocí a un colombiano con experiencia en el ejército, en el combate contra las FARC, y que ahora mismo estaba combatiendo uno de los frentes internacionales, una de las brigadas internacionales de Ucrania, y él lo hacía por convencimiento puro. Pero también me decía, hay otros que lo hacen simplemente por el dinero. En ninguno de los casos estaríamos hablando de terrorismo. Con todo esto que me estás contando y teniendo en cuenta que el término terrorismo se aplica o no, dependiendo de cada país, ¿cómo afecta esto a nuestro trabajo? ¿A cómo cubrimos el terrorismo los medios? Tú conoces bien este tema, has cubierto información en África, en Oriente Próximo, has estado en Ucrania. ¿Cuándo se usa el término terrorista? ¿Cuándo no? Es un terreno pantanoso desde el punto de vista periodístico. Tenemos que ser muy prudentes porque puede ocasionar un cierto conflicto entre medio de comunicación y algunos de los actores afectados. Lo hemos visto recientemente con la BBC y en el caso de la ofensiva israelí en Gaza. Los israelíes han quejado en varias ocasiones por la forma en la que cuentan esta guerra o se refieren a Hamas. No es la primera vez que pasa con la BBC. Aquí tenemos que tirar un poco de hemeroteca y ver cómo en el caso español también les pasó, y en muchas ocasiones Madrid le presentó alguna queja porque la BBC tradicionalmente se refería a ETA como una banda armada y nunca como un grupo terrorista. Hay que ser prudente, en el país intentamos ser muy rigurosos y siempre y cuando, claro, por ejemplo, estamos con el caso de Hamas, intentamos referirnos a Hamas como una milicia que está considerada por la Unión Europea y Estados Unidos como grupo terrorista. Nosotros no podemos analizar esto, ¿no? Sí podemos analizar, y evidentemente tras hablar con expertos, que algunos de los hechos cometidos en el 7 de octubre pasado en Israel fueron actos terroristas. Pero no es esa su naturaleza, no son sus raíces, y es muy diferente a lo que puede hacer otra organización terrorista. Caso por caso hay que analizarlo, valorarlo y saber cómo calificar al grupo. Y no necesariamente la posición de un medio es la misma que la del Estado al que pertenece. Exactamente, sí. Tenemos que diferenciarlo
y muchas veces podemos diferenciar, incluso en el caso ya no solo del terrorismo, sino de la consideración que puede hacer España con Kosovo y cómo nosotros podemos nombrarlo en los medios de comunicación. Si España no reconoce a este Estado, pero nosotros tenemos que informar de él de la forma que creemos adecuada. Pero es verdad que afortunadamente todavía tenemos por cada una de las crisis abiertas, reuniones y puntos de partida para saber cómo nombrar a cada cosa, saber cómo tener un lenguaje uniforme y que siempre suene igual en el país. Me interesa eso que dices de las reuniones. ¿De qué habláis ahí? Pues hablamos de cómo llamar a las cosas, porque eso es importante sobre todo para que nuestros lectores sepan a qué nos referimos. Tenemos evidentemente un caso muy, muy caliente, la actualidad nos lleva a Oriente Próximo. En cuanto supimos que aquel ataque de Hamás en territorio israelí y la posterior ofensiva iba a suponer una gran cobertura, tuvimos que fijar algunas de las líneas básicas para nuestro lenguaje. Y entre ellas, por ejemplo, te puedo decir que sobre todo nos centramos, llamamos milicianos a los miembros que luchan con Hamás, pero nunca combatientes, guerreros o soldados. Eso era muy importante, ¿no? Y también, en la medida de lo posible, y no siempre no hace falta, pero incluir en nuestros artículos que Hamás es un grupo terrorista según la Unión Europea y Estados Unidos. Intentamos fijar esas líneas básicas de libro de estilo casi hecho a bote pronto, pero para siempre hablar de la misma manera y que los sectores sepan de qué estamos hablando. Show me your faces! Where's your face, you coward? Show me your face! Show me your face! Así sonaba una marcha de neonazis en febrero en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. Estamos escuchando también a un hombre que los increpaba, que les pedía que enseñaran la cara porque iban con pasamontañas. La extrema derecha en Estados Unidos, Óscar, y en Europa está subiendo mucho. Yo no sé si el supremacismo blanco, si estos ultras pueden entrar también en la categoría de terroristas. Entran en la categoría de terroristas. Ha costado bastantes años. Uno de los expertos con los que he hablado estos días se llama Olivier Roy, que es un experto francés, ensayista. Me decía algo así que parece de brocha gorda, pero que es verdad, ¿no? En cuanto el autor de un atentado, bien sea en Estados Unidos o en Francia, es musulmán o tiene rasgos árabes, enseguida vamos a tildarlo de terrorista, pero que si es blanco, nacionalista, supremacista, nos va a costar el doble. Pero afortunadamente el trabajo que han hecho los medios estadounidenses a través de las estadísticas de ataques y atentados demuestran que la mayor parte de los atentados cometidos desde el 11 de septiembre de 2001 son del supremacismo blanco, de la extrema derecha, del ultranacionalismo estadounidense o como quieras llamarlo, y no tanto del islamismo radical. Poco a poco se ha ido tildando este supremacismo blanco o la extrema derecha como terrorista. Y efectivamente, si uno visita la página web del FBI, en la que habla de las definiciones de terrorismo y el tipo de lo que ellos llaman domestic terrorism, ¿no? el terrorismo nacional, muchos de los ejemplos son de ciudadanos cristianos, blancos, y que cometen por su radicalismo atentados contra el poder público. Hace poco más de un año en Alemania se detuvo a 25 miembros de un grupo de extrema derecha sospechosos de planificar un golpe de Estado por terrorismo, y cuando sacaban al cabecilla iba con traje. Eso es otro tipo, por eso quizá nos cuesta un poquito, pero es interesante el ejemplo de Alemania, porque es una lucha constante y, de nuevo, esa frontera tan fina que hay. Los servicios de inteligencia alemanes están vigilando constantemente, informan de ello de forma pública. Cualquier elemento que en torno al partido Alternativa por Alemania, un partido de ultraderecha, pero que está teniendo muy buenos resultados en muchos de las regiones alemanas, de los Länder, cualquier movimiento que se salga un poco del discurso político, porque es verdad que es un terreno que puede de nuevo ser propicio a los ataques, a la violencia, y de ahí pasar al terrorismo, sin duda, de ultraderecha. ¿A
Aquí en España hemos visto lo complicado que es definir qué es terrorismo y qué no, con un caso muy cercano, con el de Carles Puigdemont, el expresidente del gobierno catalán. El Tribunal Supremo tiene abierta una causa contra él, entre otros por posible delito de terrorismo en las protestas y disturbios independentistas del 2019. ¿Estos actos se pueden calificar como terroristas? En primer lugar, no hay una respuesta seguramente sencilla, no habrá una respuesta única, están en los tribunales. Por un lado, en el Supremo, en el caso de Carles Puigdemont, por ser aforado, y por otro lado, en la Audiencia Nacional, que es la que está estudiando y analizando esta causa contra este movimiento de tsunami democrático y por aquellas protestas de octubre de 2019. Si analizamos lo que nos ha dicho las sentencias sobre terrorismo tradicionalmente en diferentes tribunales de diferentes estados, si intentamos encontrar un patrón, no encaja del todo. Tradicionalmente hemos vinculado, y sobre todo las sentencias, también las definiciones académicas y jurídicas, el delito de terrorismo con organización terrorista, con acto de violencia o atentado o amenaza de tal, vinculado a una necesidad o un intento de intimidación, de causar el terror. Y entonces, por lo tanto, estos actos quizá no encajarían del todo. Ahora bien, a tenor de lo que dice el Código Penal español y que es lo que argumenta tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, sí podrían estar ahí, ¿no? El delito está descrito como tal y puede haber delitos de esas características. Lo que dice el Código Penal español puede ser subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública o el funcionamiento de una organización internacional o provocar el estado de terror. Esos delitos están ahí, pero dice el Código Penal, tiene que haber una finalidad que es la de intimidar, la de causar terror. Eso tendrá que dirimirlo un tribunal, sin duda. Pero esto nos da prueba de nuevo a los recovecos que tiene la definición de terrorismo, la definición del delito de terrorismo, y tanto es así que finalmente la negociación sobre la polémica ley de amnistía decidió los grupos que negociaban esta ley quitar la referencia al Código Penal, un poco abierto a la interpretación en el caso del delito de terrorismo, e incorporar la directiva europea un poco más cerrada, ¿no? para esa posible interpretación del delito de terrorismo. ¿Por qué es importante definir qué es o qué no es terrorismo? ¿En qué afecta? Afecta desde el punto de vista técnico a pues la gravedad de un delito. Sin duda, es verdad que tiene una particularidad esto del terrorismo que quizá no tienen otras calificaciones de delitos, ¿no? Cualquier crimen cometido bajo ese paraguas que es el terrorismo, como puede ser secuestrar un avión y a lo mejor hacerlo colisionar contra dos edificios, o coger un vehículo y pues embestir a una multitud en una parada de autobús. Eso de por sí es un crimen, da igual cómo lo llamemos. Pero si la intención, la motivación de nuevo es causar el terror para hacer que un Estado, una organización o una sociedad haga o no haga algo, intimidar, eso es terrorismo y tiene una gravedad mayor. Y por lo tanto, depende de cada Estado. Gracias, Óscar. Gracias a ti, Ana. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.